Buenos días. En este segundo vídeo sobre las derrotas loxodrómica y ortodrómica voy a ocuparme de la loxodrómica, que es la que se suele usar, como ya he dicho en el primer vídeo, para calcular la situación de estima cuando queremos resolver el triángulo de altura en la observación de un astro, y a partir de la resolución del triángulo de altura obtenemos los determinantes de la correspondiente recta de altura, que por lo menos con otro astro ya podemos situarnos dibujando las dos rectas de altura y su intersección. Ya sabéis que nos da la situación verdadera. Bueno, solo hablaré en este vídeo de la derrota loxodrómica. Lo primero que hay que decir es que la derrota loxodrómica es, digamos, un cálculo es práctico, es más o menos rápido, aunque viendo la pantalla, la pizarra que tengo aquí, a lo mejor os parece complicadito, pero bueno, veréis que no lo es tanto. También podríamos hacerlo con la derrota ortodrómica, que nos da el camino mínimo entre dos puntos en la superficie de la Tierra, pero no es necesario si las distancias que recorremos entre un punto I y un punto F, un punto inicial y un punto final, no son muy grandes. Tampoco si no estamos muy alejados del ecuador, si nuestras latitudes no llegan a ser de 45 o 50 grados, norte o sur, o bien si no cruzamos el ecuador en nuestra trayectoria. Porque entonces lo que voy a explicar ahora como es algo aproximado, que quizá no lo he dicho antes, el procedimiento es aproximado, pues ya no da resultados tan buenos. Para latitudes altas o viajes largos o muy largos de centenares de millas náuticas, o bien cuando cruzamos el ecuador de hemisferio sur a hemisferio norte o al revés, como digo, la trayectoria loxodrómica tal cual, como voy a explicar, no da resultados muy buenos. Y entonces hay que recurrir a lo que llamamos latitudes aumentadas, o partes meridionales también se llama así, y se hace exactamente lo mismo que voy a explicar, pero tomando latitudes aumentadas. Estas latitudes aumentadas se pueden encontrar en este libro, no sé si se ve muy bien, por ejemplo en este libro, que es el libro de la fórmula de tablas del navegante de Ignacio Barbudo, que va con un librito complementario, una separata, que nos explica cómo usar esas tablas, ¿vale? Bueno, ya os iré contando. De momento suponemos pues que el procedimiento es suficientemente bueno para que no navegamos a latitudes muy altas, y que el itinerario que vamos a hacer pues no implica una gran distancia a recorrer, no implica muchos centenares de millas. Si fuese así, habría que usar las latitudes aumentadas utilizando esas tablas con el mismo procedimiento en principio, o bien utilizar la derrota ortodrómica, de la que más adelante ya os voy a decir cosas. Vale, bueno, pues la loxodrómica se basa, lo he dicho ya en el primer vídeo, en que nosotros mantenemos siempre un rumbo entre un punto I y un punto F al que queremos llegar desde el punto I. Esa derrota va a cortar con el mismo ángulo todos los meridianos que vamos cruzando, y se corresponde muy bien con la proyección transversal de Mercator, proyección transversal cilíndrica de Mercator en concreto. Pensad, le insisto, que a medida que nos vamos separando del ecuador, la deformación por latitud se va haciendo cada vez mayor, y bueno, eso también nos pasa en la elaboración de la carta en blanco, cuando trazamos las rectas de altura, que tenemos que tenerlo en cuenta para realizar una escala distinta
en el eje vertical de las latitudes, que también es el eje de medida de las distancias navegadas, con respecto al eje horizontal, que es el de las longitudes. ¿Vale? Bueno, pues a ver, en verde aquí tenéis el dibujito, esto representa la superficie de la Tierra, el punto I es el punto de inicio del itinerario y el punto F es el punto final. Cada uno de estos dos puntos está dado por las coordenadas geográficas, latitud y longitud. Con un subíndice I indico inicial y con un subíndice F indico final. Si dibujamos los meridianos que pasan por I y por F, aquí se nos forma un triángulo esférico que he dibujado en color amarillo. I' está sobre la vertical de I y es el tercer vértice, además de I, F, y de I, F, el vértice I'. Bueno, los lados son la distancia que vamos a navegar, el incremento de latitudes entre el punto I y el punto I', que también es el de F, y una cantidad que llamamos apartamiento, que es la longitud de arco de paralelo que está entre I' y F. No confundirlo con el incremento de longitudes, que es el arco de ecuador, que está entre la vertical de F sobre el ecuador y la vertical de I sobre el ecuador. Bueno, y que representamos por incremento de L. El apartamiento no es el incremento de L mayúscula, ¿vale? Ahí en esta leyenda tenéis todo lo que vamos a utilizar. Con una P es el apartamiento, tal como lo he descrito. R sub T es el radio de la Tierra. R minúscula es el radio del paralelo, de ese paralelo en el que está el punto F y el punto I'. I es el punto de inicio, F es el punto de llegada. Incremento de L es el incremento de longitudes. Se define como la longitud final menos la longitud inicial. Y incremento de L es el incremento de latitudes, se define como la latitud final menos la latitud inicial. Bueno, en color amarillo tenéis unas formulitas que salen de la trigonometría básica, plana, y se refieren a la aproximación que hacemos al representar, digamos, en el plano ese triángulo esférico. ¿Vale? Esto ya es una gran aproximación que explica el por qué el procedimiento no es siempre válido. Solo en distancias moderadamente grandes y siempre que no nos alejemos mucho del ecuador y subiendo a latitudes muy elevadas, de los 50 grados en torno. Es decir, de los 40 hasta menos 40, pues va bien, más o menos. En este triángulo plano que es, digamos, la caricatura del triángulo esférico en amarillo, también dibujado en amarillo, pues veis que por la definición de las razones trigonométricas básicas, el apartamiento, que ya no le pongo una P sino una A, el apartamiento ya no es exactamente el apartamiento que describía, sino, digamos, un apartamiento entre comillas que es parecido al apartamiento con la P. Pues esta A es la distancia navegada por el seno del rumbo. El rumbo es ese ángulo, el ángulo que forman los lados incremento de L y D. El incremento de latitud es la hipotenusa D por el coseno del rumbo. D es por el teorema de Pitágoras. Esto es el teorema de Pitágoras, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, que son A, apartamiento aproximado, y incremento de latitud, y la tangente del rumbo pues es el cateto opuesto partido por el cateto contiguo, A partido por incremento de L. Vale. Ahora, bueno, tengamos en cuenta que en esta aproximación que hemos hecho al triángulo plano, las latitudes que consideraremos de referencia son las latitudes medias, es decir, la latitud media, perdón, que se define como la semisuma de la latitud inicial y la latitud final. L sub I más L sub F partido por 2, tengámoslo en cuenta, ¿vale? Ahora
hay que fijarse, hay que prestar atención en la figurita 3, que la he tenido que dibujar un poquito más pequeña para que se viera también la figura 1, y démonos cuenta de que aquí he girado como si hubiese girado un poquito la esfera terrestre, y aquí tenemos los meridianos entre el punto I' y el punto F, entre el punto I y el punto I' y el punto F, lo digo bien, y hay un triángulo rectángulo en blanco que está dibujado en perspectiva, cuyos catetos son R y el radio de la Tierra, que es este segmento oblicuo. Y el otro cateto pues no lo vamos a usar, por eso no le he puesto ningún nombre. Cuando copiamos ese triángulo rectángulo que he dibujado en perspectiva a la izquierda y lo giramos para representarlo en el plano, tenemos aquí el triángulo rectángulo con un cateto que es el radio del paralelo, el radio de la Tierra, y ese ángulo es el complementario de la latitud, porque si os fijáis, este ángulo que estoy señalando aquí es la latitud, por definición. Bueno, pues el ángulo interior del triángulo es el complemento a 90, es el complementario de la latitud. Si manejamos ahora este triángulo rectángulo y aplicamos otra vez la trigonometría plana básica, el seno de 90 menos L es el cateto opuesto al ángulo dividido por la hipotenusa, R sub t, el radio de la Tierra, R partido por R sub t. Pero como ya sabemos que el seno del ángulo 90 menos L es igual al coseno del ángulo complementario, que es justamente la latitud, pues tenemos que coseno de L es la razón entre los radios, del paralelo y el de la Tierra. Bueno, por otra parte, por semejanza, la razón entre los radios tiene que ser igual también a la razón entre las longitudes de los arcos del apartamiento y del arco del ecuador, incremento de L mayúscula. Y de ahí, con estas dos ecuaciones, obtenemos esta tercera, que la denominamos ecuación de la loxodrómica. El coseno de la latitud media, recordemos que con esta aproximación nos centramos en la latitud media, la semisuma de las latitudes, pues es igual a la razón del apartamiento y del incremento de longitudes. Esta ecuación de la loxodrómica la vamos a utilizar para resolver los dos problemas de que consta el cálculo de la trayectoria loxodrómica, es decir, de las dos utilidades que nos puede brindar. Una es el llamado problema directo, y el otro es el que llamamos problema inverso. ¿Vale? El problema directo consiste en que, dado el rumbo, la situación inicial, latitud inicial y longitud inicial, y ¿qué más? Y la distancia que tenemos que navegar, deberemos encontrar las coordenadas del punto final de llegada en nuestra derrota. Y el problema inverso, por cierto, el problema directo es el que nos interesa sobre todo para poder resolver el triángulo de altura cuando estemos realizando una observación de un astro y queramos obtener de ese astro su recta de altura, ¿no? Resolviendo el triángulo de altura correspondiente. Bueno, y el problema inverso, pues como su nombre indica, los datos ahora son la longitud inicial, la situación inicial, latitud y longitud inicial, y la situación final, latitud y longitud finales. Pues queremos calcular el rumbo que tenemos que seguir y la distancia que habrá que navegar. ¿Vale? Bueno, en un próximo vídeo pondré un ejemplo de cada. Para no alargar demasiado lo dejo aquí.